Nosotras somos Verónica García y Julia Moya. Hicimos nuestra práctica en la Escuela del Cerro, número 8025, en primer grado con 27 chicos. y nos acompañó en la práctica la docente Graciela Guzmán. En esta práctica 2 que estamos haciendo con mi compañera, vamos a utilizar la aplicación de Paddle, en la que vamos a comenzar primero con qué es la gestión escolar. ¿Bien? Bueno, por gestión escolar entendemos el conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en práctica del proceso educativo en el espacio de la escuela por parte de los agentes que en ellos participan. Cuando hablamos de agente, hablamos de aquellas personas que participan dentro de esa institución, solamente dentro de la institución. Las que están involucradas dentro de la institución. Por ejemplo, bueno, en la Escuela del Cerro, en la parte de directoras, estaba Débora, que es la directora. Los chicos no la veían mucho, la veían solo a la entrada y en algún recreo. Después se encontraba Mercedes, que es psicopedagoga de la escuela. Ella está muy al pendiente de los chicos, está todo el tiempo, anda rondando por todos los cursos, se fija del rendimiento de los chicos. Y es una también de las personas que nos favoreció el tema de los legajos, documentos, para que podamos estudiar la escuela. Después, en la parte administrativa está Aníbal, que él es un señor que está encargado de mantener el colegio. Es decir, que él, si se rompe un caño, llama al plomero, si se rompe un foco, él va, lo compra. Es el encargado también de comprar todos los materiales que les pidan las docentes, de ir a sacar las fotocopias tanto para las docentes como para las notas que se mandan en los cuadernos de los chicos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos es que la docente nuestra de primer grado necesitaba unas golosinas para dar de premio a un juego que era de la cartelera, y el que le facilitó la compra de las golosinas fue Aníbal. Después, bueno, en el aula está Graciela, las señoras, verdad, muy buenas, muy simpáticas, ayudaron con lo que se les pedía. Después otros docentes que participaban eran el profesor de educación física, tecnología, música, y se vio mucho la relación que tenía de todos los docentes en una materia o con una docente. Bueno, esos son los ejemplos de lo que es gestión escolar. Son todos los agentes que participan en la institución. A partir de lo que es la gestión escolar, vamos a relacionarlo, porque hablamos de los docentes, participa lo que es la práctica docente. ¿Y qué es la práctica docente, Juli? Bueno, es una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en este proceso, que son docentes, alumnos, las autoridades educativas, los padres de familia, así como los aspectos políticos e institucionales, administrativos y normativas que, según el proyecto educativo de cada país, delimita las funciones del maestro. Bueno, la práctica social dice que es un proceso social. ¿Por qué es social? Porque se va a relacionar con muchos actores, familias, directivos, otros docentes. Es una praxis social, es una praxis objetiva porque tiene un objetivo, que cuál es que el alumno aprenda, y la docente, el objetivo de ella es enseñar. Después se encuentra la praxis intencional, que de por sí toda práctica tiene una intención que se relaciona con lo planificado. Si el día de hoy, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos es el Día de la Diversidad Cultural, que uno de los objetivos que tuvo la maestra en ese día fue que los alumnos sepan por qué se llama Día de la Diversidad Cultural. Para el Día de la Diversidad Cultural, la maestra dio una clase muy interesante, en la que los chicos volvieron a ver conocimientos o fechas importantes que ya habían visto y las recordaban perfectamente. Recordaban las personas importantes, fechas, lugares, las situaciones en las que habían atravesado en esas fechas. Entonces a la maestra le fue más fácil
explicarlo. Y el recurso que ella utilizó fue dibujar en el pizarrón un mapa y les iba haciendo dibujitos de acuerdo de los personajes que iban pasando y de los momentos que fueron estudiando en el año. Bueno, este proceso lo llamamos transposición didáctica, que es pasar de un conocimiento científico, que sea de un libro, de internet, lo que fuera, lo pasaron a un conocimiento escolar. Que ¿cuál es el conocimiento escolar acá? Fue el dibujo en el pizarrón y que les facilitó muchísimo a los alumnos. Otra de las clases que resaltó mucho fue el hecho de que la maestra, los alumnos sabían mucho lo que es suma y restas y todo era mental. Bueno, el juego consistía en que pasaban por mesas, ellos se sientan de a 3. Entonces pasaba, por ejemplo, ella sacaba de un sombrerito que tenía el nombre, por ejemplo, de Ignacio. Entonces la mesa de Ignacio completa iba a pasar al frente. Ellos se tenían que poner de espalda al pizarrón y la docente en el pizarrón escribía una suma. Cuando ella la terminaba de escribir, recién se podían dar vuelta a los chicos a mirar y empezar a analizarla. Les daba una gomita de premio a cada uno. Si se equivocaban, lo volvía a hacer pasar con otra suma o con otro grupo de los que vayan quedando que no habían adivinado. Y los chicos terminaban contentos y de paso practicaban muchísimo. Ellos pedían mucho este juego. Bueno, una de las características que resaltó mucho fue de que al alumno hay que incentivarlo, ya sea con una golosina o con un premio, para que quiera saber más o quiera aprender de... Ahora vamos a hablar sobre currículum. El currículum es una síntesis de elementos culturales que conforman una práctica o una propuesta educativa política pensada para grupos o sectores sociales diversos. En este caso vamos a hablar del currículum dentro del aula que lo lleva a cabo la docente. El currículum se divide de 3 formas: el real, el oculto y el prescripto. Uno de los ejemplos es que en el currículum real es lo que sucede dentro de la práctica pedagógica, ¿bien? Es todo lo que está planificado, planteado y pensado. Lo que ella va a dar, lo que se sabe que va a pasar en el curso. Después, el currículum oculto son las negociaciones que hacen los docentes con la institución. Negociaciones que surgen con el paso de los días, o sea, no está pautado, no está visto en ningún lado. Por ejemplo, fue cuando ellos empezaron a estudiar los animales, una alumna, cuando la señorita empezó a explicar, dijo una alumna: mi papá es veterinario y él sabe de esto que está explicando. Entonces lo que hizo la docente fue a la salida a hablar con el papá para ver si él podía ir a explicarle a los chicos cuál era su trabajo y sobre algo relacionado a lo que ellos están viendo. Y él aceptó. Al otro día fue, los chicos charlaron con él, les preguntaron cosas sobre su trabajo y despejaron algunas dudas. No en su totalidad las dudas, pero sí las despejaron. Después la maestra volvió a explicar. Otro ejemplo de currículum oculto que nos llamó mucho la atención a nosotras porque nunca lo vimos y se notó de que era un currículum oculto. Que es algo que quedó entre la docente y los niños. Y los alumnos. Porque supuestamente no se puede hacer debido al reglamento, pero bueno, queda entre ellos dos. La maestra estaba controlando el dinero de los alumnos para ir a un campamento y saltó una estrategia de la docente que fue decirle a los alumnos que se paren en la silla y a los niños que iban nombrando se tenían que ir sentando. Era una forma más fácil para ella y más rápida de ver quiénes eran los que faltaban pagar. Bueno, eso fue uno de los ejemplos de currículum oculto. Después tenemos el currículum prescripto u oficial, que es lo que está dado, planteado y dirigido. Es decir, que son aquellas normas o actividades que dicta la directora, vicedirectora, es decir, desde un directivo a la docente. Está planteado en un papel que sí o sí lo tiene que hacer un docente.